Gloria a Dios. Dale su ofrenda de palmas al Rey con todo tu corazón. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Y todos decimos amén. ¿Puede tomar su asiento, mis hermanos? Le doy gracias a Dios por el privilegio que nos dan, porque no es sencillo, hermanos, estar al frente y hablar lo que Dios tiene dispuesto para el corazón de cada uno de nosotros. Por eso el agradecimiento a Dios es grande. Es grande, y también el agradecimiento a nuestro pastor, porque nos tiene esa confianza de irnos capacitando y preparando. Porque en un momento no sabemos cuándo tenemos que hablar las cosas y las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Decía la palabra del Señor: ve y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y eso es lo que debemos de hacer todos, ir y contar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Esta noche el Señor puso en mi corazón recordarnos una cosa. Si vemos el título, dice sí, con signo de admiración, porque sí, tú eres un escogido. Tú eres su escogido de Dios. ¿Sí dice amén? Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 8. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id, por tanto, a las salidas de los caminos e invitar a las bodas a cuanto encontréis. Versículo 10 dice: y aquellos siervos salieron por el camino y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? Y él enmudeció. Hagamos una palabra de oración, hermanos, para que en esta noche sea el Espíritu de Dios revelándonos su palabra. Si me ayudan, hermanos, por favor. Bendito Dios y Padre eterno, en esta tarde, bendito Dios, en esta noche de viernes, Señor, queremos ponernos en tus preciosas manos, bendito Padre. Que seas tú, Señor, usándonos y hablando a través de nuestra boca y de nuestras palabras para traer un mensaje de vida al corazón de cada uno de tus hijos. Señor, que el entendimiento sea abierto y que la palabra, Señor, haga prosperar cada día la vida de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, solamente te rogamos que nos uses. Úsanos, bendito Dios, Señor, para llevar tu palabra al corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y todos decimos? Amén. ¿Podemos declarar esas virtudes, esas bondades que Dios tiene ya preparadas para nosotros? Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Si nosotros miramos un poquito, hermanos, el Señor siempre se refirió al reino de los cielos a través de parábolas y empezó a hablar con ejemplos. Ahorita en este tiempo, si nosotros lo tomáramos literal, ya las bodas están listas, ya están preparándose, el tiempo ya se acerca cada día más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya están listas. Cuando yo leía esto me llamó mucho la atención, porque dice que los invitados no eran dignos. Ruego a Dios que a todos nos halle siendo dignos de entrar a esas bodas. ¿Sí dice amén? Voltea con tu hermano y dile: tú tienes que entrar a esas bodas. Tenemos que estar listos para entrar a esas bodas. Pero dice que muchos no los halló dignos. Entonces hay un peligro. Y fueron los siervos, estoy relatándole así para entender un poquito lo que quiero darme a entender. Dice: fueron los siervos por el camino y agarró tanto a buenos como a malos. Digan: la iglesia del Señor no hace acepción de personas. Porque a saber cómo éramos nosotros para estar aquí. Eso es algo que nosotros debemos de reflexionar y mirar que salió un siervo y dio una palabra a nuestro corazón y nos invitaron a ser partícipes de esas bodas. ¿Sí dice amén? Entonces nosotros ahora tenemos que mirar que nosotros no debemos de hacer acepción de personas. Porque en la iglesia hay tantos buenos como malos. Dice: pero cuando el rey entró a ver
a los comensales, halló uno que no estaba vestido con traje de bodas. Y era otra de las cosas que me llamó la atención. Esto es solamente la introducción a lo que vamos a ver, porque si vemos, agarraron a todos los que estaban en el momento, pero ¿cómo vieron que estaban vestidos ya para bodas y había uno que no estaba vestido? ¿Cómo se dio cuenta el rey que no tenía esa vestimenta para pertenecer en ese lugar? Dice, y le dijo, amigo. Digan, amigo. ¿Se acuerdan cómo le llamó el Señor a Judas? Amigo. Entonces, el Señor siempre te va a ver con ojos de benevolencia, con ojos de amor, con ojos de bendición. Dice, ¿cómo entraste sin traer o sin tener traje de boda? Pero él no supo qué contestar. Este es un riesgo de que nosotros podemos correr, de que en aquel día no sepamos contestar si no nos hayan dignos. Digan, líbrame Dios. ¿Sí dice amén? Que no sea eso para nosotros, ¿verdad? Esto es para aquel personaje. Versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los siervos, a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Los días se acortan, hermanos. Dice la palabra del Señor que los días se acortan a causa de sus escogidos. Ya el día del Señor está cada día más cerca. Si nosotros ponemos atención a las señales, se está viendo que los días del Señor se acercan. Ruego a Dios que seamos de esa generación privilegiada, que podamos encontrarnos con Él en las nubes. Pero hermanos, el peligro es que no estemos poniendo atención a los mensajes que se nos están dando, a la palabra que se nos estén dando, y no nos hayan vestidos para ser dignos de estar en esas bodas. Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces nos han hablado acerca de la tribulación y de la gran tribulación, y creemos que es algo, sí, va a llegar y va a estar ahí. Pero no, si ponemos atención, va a ser algo terrible. Va a ser algo de una forma muy espantosa para aquellos que creen en el Señor, para aquellos que se quedaron, para aquellos que no pusieron por obra las cosas. Dice que se quedaron a lavar las vestiduras en la sangre del Cordero, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice estar preparados, porque en el versículo 14 dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. A una boda se pueden llamar muchas personas, pero pocos son escogidos. Voltea con tu hermano y dile, tú eres un escogido de Dios. Y díselo así, tú eres un escogido de Dios. Porque no es casualidad que estemos reunidos nosotros en este lugar. Si nosotros miramos un poquito y podríamos preguntar, ¿qué vio Dios en nosotros para estar tomando un lugar en este lugar? Para tomar un lugar en esta iglesia. ¿Qué vio en nosotros? ¿Qué es lo que el Señor miró? Porque no somos mayores que los demás ni somos mejores. Pero Él te miró a ti de una forma. Dice la palabra del Señor en el libro de Job, que Él inclusive le dijo al enemigo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Un varón justo, recto, temeroso y apartado del mal. Es así como lo veía el Señor a Job. Y es así como nos ve el Señor a nosotros. Ya como un producto terminado, podríamos decirlo. Como alguien perfecto. Pero tenemos que pasar a través de una serie de pruebas, a través de una serie de luchas, para que nuestra alma se forje como un alma de hierro, dice el libro del Señor. Así como lo hizo con José. Pero Él ya te miró. Si te escogió es porque ya te miró el potencial que tú tienes. Él ya te miró toda la fuerza, esa fuerza que tú tienes para servirle en la obra de Dios. Dile al hermano que tienes al lado, tú tienes que servir en la obra de Dios. Porque Él nos escogió de una forma muy especial. Yo no sé cómo fue tu llamamiento para venir a esta casa. Ahorita platicaba con un hermano y me platicaba cómo a veces se endurece el corazón y no se quiere hacer caso. Pero cuando el Señor te dice es tiempo de que vengas, es porque Él ya miró algo bueno en ti que le va a ser útil para la obra del Señor. ¿Sí dice amén?
Dice de la siguiente manera. Dice en Romanos 13:14, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. ¿Cómo tenemos que tener nuestra vestimenta? Digan, como nuestro Señor Jesucristo. Nos han enseñado que Dios nos ha dado diferentes tipos de vestimenta. Tenemos una vestidura real, tenemos una vestidura de sacerdote también, y también tenemos una vestidura de profeta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y así es como nuestro Señor vino. Él vino como lo que es el Rey de Reyes, pero también es un sacerdote bajo la orden de Melquisedec, pero también es el máximo profeta que hay, porque Él conoce todo lo que hay en nosotros. ¿Sí, amén? Él nos conoce a la perfección. Por eso dice que nos vistamos de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente versículo en 1 de Pedro 2:9 dice, porque nosotros somos un linaje escogido. Digan, soy linaje escogido. Pero debemos de creerla, no somos cualquier gente, somos de una generación, de un linaje que Dios escogió. ¿Para qué? Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciarles las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, como un linaje escogido de parte de Dios, debes de creerte, y así te lo digo, créetela, eres especial. No eres un linaje ordinario, no eres común y corriente, tú eres algo extraordinario en manos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que eres un real sacerdocio, una nación santa. Entonces no somos cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, a fin de anunciar las virtudes que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque en el mundo, hermanos, todos nosotros andábamos en tinieblas, andábamos en oscuridad, nos movíamos conforme a las corrientes del mundo. Pero cuando llevamos ese llamamiento de parte de nuestro Dios, lo que llevamos dentro, ese chip, si se lo podemos decir, hizo clic y empezó a correr nuestro software. Para entenderlo un poquito, empezó a correr todo lo que habíamos aprendido en la escuela del Padre y empezamos a enamorarnos de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Empezó ese amor por Jesucristo. Empezamos a escuchar que nosotros somos hijos de Dios. Empezamos a escuchar que nosotros somos bendecidos. Empezamos a escuchar que nosotros somos salvos. Empezamos a escuchar que nosotros somos enriquecidos por la gracia de nuestro Señor. Empezamos a escuchar que tenemos un estandarte que se llama Cristo Jesús. Empezamos a escuchar que tenemos un defensor que se llama Jesucristo. Empezamos a escuchar que hay un Espíritu Santo que nos redarguye de todo pecado y nos guía a toda verdad. Y empezamos a enamorarnos día a día más del Señor. Por eso estamos aquí. Por eso venimos y dejamos parte de nuestro descanso para venir a escuchar la palabra del Señor, lo que Él tiene ya escrito para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el amor que nosotros debemos de dar. Pero nosotros debemos de transmitirlo y anunciando las virtudes, todas aquellas virtudes que tiene nuestro Señor para con nosotros. Lo que les acabo de decir, ¿Dios es bueno? Claro. ¿Dios juzga? Dios no te va a juzgar en el momento. Dios te va a traer con palabras y con lazos de amor. Tenemos que hablar y decir a nuestro Señor. Y como nos han dicho que podemos iniciar una conversación simplemente diciéndoles, Cristo te ama. Cristo te ama. Una frase tan pequeña, pero que puede cambiar la vida de un hombre. Juan 15:16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo los escogí a vosotros y los designé para que vayáis y des mucho fruto. Les vuelvo a repetir, no es casualidad que estés aquí. Dios te miró y Él fue el que te escogió. Te tomó. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Digan, dar mucho fruto. Digan, dar fruto. ¿Sí dice amén? ¿Por qué? Porque tú tienes dones, talentos, habilidades que tienes que empezar
a producirlas. Si eres un ministro de alabanza, reprodúcete. Tú tienes un don en la música, empieza a dar frutos, empieza a reproducirte enseñando a otros. Si tú tienes el don del evangelismo, ve y comparte la palabra. Diles cuánto amor tiene Dios para con nosotros. Y Él está listo con los brazos abiertos para recibir a buenos y a malos. Todo aquel que se quiera acercar a Él. Biblia, para comprobar, dice que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, juntamente con Él, crucificaron a 2 malhechores. Y uno lo reconoció. Inclusive al otro le dijo: mira, nosotros aquí estamos con culpa, pero Él, ¿qué culpa tiene? Y cuando Él reconoció a nuestro Señor, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo mi Señor Jesucristo en ese momento? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no hace acepción de personas. Él está listo. ¿Para qué? Para recibir. Por eso, si tú vas y hablas esas virtudes del Señor, si tienes el don de evangelismo, da fruto. Trae almas a la casa del Señor. Tal vez tienes otros dones. Tú sabes qué es lo que Dios te dio. Y todos somos para dar frutos, para reproducirnos, para estar siempre dando lo mejor. Dice que vuestro fruto permanezca. Digan, tiene que permanecer, bien sembrado. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, se lo conceda. Digan, gloria a Dios. Porque si yo soy un escogido, si el Señor me escogió, me está entregando este regalo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este es un regalo. Dice que para que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, no los dé. Pero ahora voltea y di, ¿qué está pasando? Porque a veces pedimos y no llega, ¿verdad? Y yo veo aquí que dice que todo, y todo es, va a llegar, no los va a conceder. Pero el libro de Santiago dice que muchas veces pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Lo que veíamos, proveemos para nuestra carne, proveemos para nuestros placeres, cuando debemos de ver que lo que llega a nuestras vidas, solamente nosotros tenemos que ser administradores para que todo lo que llegue a nuestras vidas lo empecemos a repartir en el reino de Dios. ¿Sí, sí, amén? Como que ahí ya dicen, ¿cómo que lo voy a repartir? Sí, porque si tú empiezas a dar y dar y dar y dar y dar y dar, el Señor te va a dar más y te va a dar más y te va a dar más y te va a dar más. ¿Sí, sí, amén? Digan, yo tengo que dar. Me hago una pregunta y dice, ¿qué debo de hacer para que el Padre me dé todo? Para que Dios me conceda todo. Primera de Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada se puede hacer. Digan punto 1, así digan punto 1. Tengo que permanecer en él, no tengo que separarme. ¿Qué es permanecer en él? Estar constantemente buscándolo, estar constantemente caminando con él, estar constantemente en esa comunión. ¿Sí, amén? Separados, no la vamos a hacer. No sé si a muchos o a algunos o solamente a uno hemos visto la mano de Dios en nuestra vida y llega bendición. Y luego por ciertos motivos o cualquier cosita dices tú, ya no voy a ir a la iglesia. Y te empiezas a alejar. Y piensas que esto va a seguir igual. Pero a mayor tiempo que te alejas, te vas dando cuenta que la bendición se va retirando. Que empiezan los problemas. Que piensas las aflicciones. Porque separados de Él nada vamos a hacer. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Permanecer en el Señor. Ser perseverantes, ser firmes, ser constantes, tener ese hábito de buscarlo. Dice la palabra del Señor que mi Señor Jesucristo iba muy de mañana a platicar con el Padre y muy de noche a platicar con Él.
Esto es una imaginación mía, se los aclaro. Yo digo, ¿qué iba en la mañana? Y me pregunto, pues él recibía las instrucciones de todo lo que tenía que hacer en el día. El subir en la mañana y recibir esa instrucción de que todo lo que tiene que hacer en el día. Y cuando llegaba la noche subía al Padre a darle las cuentas de todo lo que había hecho él en el día. Así es como yo lo percibo. Les vuelvo a repetir, este es un pensamiento mío. Juan 16:3 dice, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Punto 2, ¿qué tengo que hacer? Es dejarnos guiar. ¿Qué es dejarnos guiarnos? Que no voy a irme yo por mi camino que yo quiero, sino que voy a irme por el camino de la persona que me va a guiar. En este caso es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Para esto, cuando yo estoy permaneciendo en el Señor, Él me va a revelar secretos. El Espíritu Santo nos va a enseñar la verdad si somos o dejamos ser guiados. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Eran tuyos y me los distes. Y han guardado tu palabra. Punto 3, cuando yo permanezco, cuando me dejo ser guiado, entonces voy a atesorar la palabra del Señor. Voy a empezar a guardar la palabra de Dios. Dice que ya no está escrita más en tablas de piedra, sino ahora está escrita en las tablas de nuestro corazón. Ahí es donde yo las voy a guardar. Ahí es donde yo las voy a atesorar. Y en el momento que el Señor me indique, en el momento que el Espíritu Santo me guíe, voy a decirlas, porque para mí son un especial tesoro. Son aquellas bendiciones que el Señor ha dado para mi vida. ¿Sí dicen amén? Juan 17:7 dice, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Digan, todas las cosas provienen de Dios. Cuando yo permanezco, cuando yo soy guiado, cuando yo atesoro sus palabras, reconozco que yo no tengo nada en esta tierra, que todas las cosas provienen del Padre. Si tú haces una oración por un enfermo y el enfermo sana, tú solamente fuiste el instrumento. Dios fue el que bendijo, pero tú usó tus manos porque tú permaneces en Cristo Jesús. ¿Sí dice amén? Dice versículo 20, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Digan, soy un instrumento para que crean con mis acciones. ¿Me doy a entender? Digan, testimonio. Porque yo voy a ir a predicar, voy a ir a hablar, pero la finalidad es de que crean en el Señor Jesús. No en José Cetina, no en Enrique, sino que crean en Cristo Jesús, que crean que Él nos puede ayudar y nos puede sacar, así sea el pozo más profundo. Él nos puede levantar, extender su mano y sacarnos y socorrernos y ponernos en lugares celestiales, sentados a la diestra de Dios Padre. ¿Sí dice amén? Por eso eres un escogido. Porque tú tienes que permanecer, tienes que dejarte ser guiado, tienes que asesorar sus palabras, tienes que reconocer que al guardar su palabra y que tú conociendo van a creer en ti. ¿Sí dices amén? Vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué crees que te escogieron? De ahí todos están leyendo, ¿verdad? Primera de Corintios 1:27 dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte.
Versículo 28. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿Cómo éramos? Cada uno sabemos. Nuestro Señor nos conoció perfectamente. Tal vez éramos despreciados por muchos. Tal vez no tenían confianza en nosotros. Tal vez eras el malo de la colonia. Y de ahí te escogió Dios. De lo más bajo. ¿Pero para qué? Para avergonzar a lo necio. Para avergonzar a los sabios. Para demostrar el poder de Dios. Que de lo vil y menospreciado, Dios puede hacer príncipes, reyes, sacerdotes para un Dios altísimo. Un linaje escogido. Tal vez el mundo no daba ni un peso por ti, pero Dios dio su sangre para salvación y redención de todos tus pecados. Y te dijo: ahora eres una nueva criatura. Ahora ya no eres el viejo hombre, ahora eres algo nuevo. Y si estás vestido de Cristo, por eso ahora te llaman cristiano, porque reflejas a Cristo en ti. Estás reflejándolo. Ya no tienes que reflejar a aquel que despreciaba. Ahora se acercan a ti y te van a llegar a preguntar inclusive: ¿cómo lo hiciste para salir adelante? ¿Cómo lo hiciste para que tu familia se volviera a unir? ¿Cómo lo hiciste para salir de esa enfermedad? Y ahí es donde vas a dar testimonio de lo que ya vistes, de que Dios es poderoso para salvarte, para ayudarte. Versículo 29 dice: para que nadie se jacte delante de Dios. Digan: yo no tengo nada, todo le pertenece a Él. Yo no me jacto de decir: ay, es que por mí, sí, por mí. No, eso no está bien. Siempre, primero Dios. Las bendiciones provienen de Dios. Versículo 30 dice: mas por las obras suyas estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Qué se hizo nuestro Señor? Digan: sabiduría de Dios. Porque no me digan que desde que estamos en la iglesia la sabiduría no ha crecido en nosotros. No hemos aprendido cada día más. Pero no una sabiduría, como dice el apóstol Santiago, de esta tierra, que es animal y diabólica. Líbrenos Dios. Ahora tenemos la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría proviene de a través del temor a Dios. Y no es un miedo, sino es ese respeto que le tenemos a Dios, de no querer fallarles. Siempre debemos de estar atentos a sus instrucciones. Justificación. Señor nos ha justificado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos santificó, pero también nos dio redención. Nos perdonó todos nuestros pecados. ¿No está alegre por eso? Como escogido todo lo que te ha dado Dios. ¿Verdad que sí? ¿Por qué te escogieron? Porque nos veía el mundo como viles, como despreciados, pero ante los ojos de Dios somos joyas valiosas. ¿Sí dice amén? Vamos a ver algunos ejemplos de hombres escogidos. Ejemplos que debemos de tomar y ver y poner por obra. El primer hombre fue Abraham. Génesis 12:1. Tomé algunos, tal vez haya más, pero me llamaron mucho la atención ellos. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Versículo 2: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digan: cuando me escogen, viene una separación. ¿Sí, amén? A Abraham le dijeron: sal de tu tierra y de tu familia, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Es difícil, pero muchos de nosotros hemos tenido esa separación por un momento, porque después viene una unidad cuando te vuelves un testigo. A Abraham le dijeron: te haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre.
Digan, Dios va a engrandecer mi nombre. Después Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Digan, creer. Porque si te dicen, vámonos a otro lugar, ¿lo empiezas a dudar o dices, órale, vámonos? ¿Qué haces? Si te dicen, deja tu trabajo y sígueme, ¿qué haces? Pero ahí dice, creerle. Todos sabemos lo que sucedió. Entonces, si nos damos cuenta y vemos un poquito la escritura, Abraham no podía tener hijos. Abraham era un hombre ya anciano y no podía tener hijos. Y uno de los significados de Abraham es padre excelso o padre exaltado. Pero no tenía hijos. Pero cuando interviene la mano de Dios y Él pone parte de Él en Abraham, porque le añadió una letra, empieza y ahora su nombre significa padre de multitudes. Y solamente fue por creerle a Dios. Ya no iba a tener solamente un hijo, porque esa fue la promesa de Isaac, un hijo. Ahora tiene padre de multitudes, que hasta la fecha de ahora muchos siguen reconociendo a Abraham como padre. ¿Sí, sí, amén? ¿Qué tengo que hacer entonces? Digan, creer. Voltea con tu compañero y dile, cree. Pero para creer necesitas creértela tú primero, hijo. Créetela. Eres un linaje escogido. Fuiste escogido por Cristo Jesús. Créetela que no eres cualquier persona. Tú debes de andar en una línea sobrenatural. ¿Sí, sí, amén? Vemos otro ejemplo, Jacob. Isaías 41 dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Digan, pertenezco a Dios. ¿Qué me enseña? Que hay una transformación en mi vida. Porque después de creer, empieza una transformación. Jacob significa tomado del talón, ser más listo, suplantar, o el que suplanta. Pero Israel, cuando ya viene esa transformación, Israel significa Dios contiende, o el que dice, o Dios lucha. Pero el que me llama la atención dice que el que reina con Dios o soldado de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si la Escritura dice que somos reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo, es porque Dios nos ha transformado. De alguien que tal vez lo conocían como un tranza, un usurpador, o uno que se creía más listo, ahora eres uno que reina con Dios, eres un soldado de Dios, eres alguien que lucha al lado de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Viene una transformación en nuestra vida cuando eres escogido de parte de Dios. Otro ejemplo podemos ver en la vida de Moisés, Salmo 106:23. Dice, y él dijo que los hubiera destruido. Dice, él dijo que los hubiera destruido, de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor, para que no los destruyera. Si nosotros leemos un poquito en el libro de Éxodo 32:11, dice, entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, que has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Recuerden cómo el pueblo de Israel, cuando vio que Moisés tardaba, le dijo al sacerdote Aarón, haznos un ídolo. E hicieron el becerro de oro. Fue un gran pecado delante de Dios. Y Dios en su furor, en su ira, dijo, quítate, porque este pueblo se ha corrompido. Si en un momento lo destruiré, te daré otro pueblo. Y Moisés se puso a la brecha. Moisés intercedió, versículo 32 del capítulo 32 dice, pero ahora si tu voluntad, dice, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. ¿A qué grado se puso Moisés? Dice, no, Señor, que no se diga de tu nombre, que no se manifieste que tú los sacaste para quererlos matar en el desierto.
parafraseando un poquito. Dices, si han pecado, perdónalos. No importa que a mí me quites, pero perdónalos. Eso me enseña una vida de intercesión. Eso me enseña de alguien que se ponga a la brecha, que se ponga a la brecha por el pueblo, por los pecados de los demás. Los sábados que nosotros tenemos, cada primer sábado de intercesión, es ponernos a la brecha para que cubra. Nuestro pastor nos ha enseñado que no solamente nuestra intercesión es para alrededor, sino ayuda a multitudes de gentes. ¿Sí, amén? Vean, intercesión, ponernos a la brecha. Si soy un escogido, es porque me voy a poner a la brecha a favor de un pueblo santo y escogido. Otro de los que fueron escogidos fue David. Dice, el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después de que yo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos de entre sus hijos he escogido un rey para mí. ¿Sí dice así? ¿Para quién era el rey? Para Dios, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y también Dios lo escogió, pero lo escogió porque el pueblo lo solicitó. Lo escogió porque lo puso, porque el pueblo quería un rey. Ya el pueblo estaba tan corrompido que habían visto o habían desechado que el que los estaba gobernando era Dios mismo. Ahora querían un rey. Por eso Dios tuvo que escoger un hombre conforme a su corazón, porque aún Saúl no hizo lo recto delante de Dios, no obedeció la palabra de Dios. Todos conocemos la historia. Y Saúl vino a ser desechado y entonces puso en su lugar a David. Pero David ahora era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Digan, ¿así soy yo? Créansela. Versículo 16 de Primera de Samuel, verso 6, dice, aconteció que cuando ellos entraron, dio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Y que lo reprende nuestro Señor. Dice, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Podemos ser, o puede haber alrededor nuestro, alguien de mejor apariencia. Nuestro pastor nos ha enseñado, a veces tenemos cara de totonacas, chichimecas, olmecas. Puede haber un güero de ojos azules y todo eso, pero no es lo exterior lo que vale, sino lo que mira Dios y siempre va a ser tu interior. Digan, Dios ve mi corazón. A todo mundo, a todos podemos engañar menos a Dios, porque Él conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. David, uno de sus significados es amado, querido. Pero me llama la atención que podemos ser escogidos o ser llamados. Y David se puede escribir de dos formas, con una yud y sin una yud. ¿Qué significa la yud? La mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Puede ser una mano. Puede estar su mano de Dios en tu vida. Cuando Dios se ocupa con sus manos, Él te moldea, Él te forma, Él te va dando esa forma que necesitas para la obra que Dios quiere que hagas. ¿Sí dice amén? Por eso nosotros somos amados. Vuelta con tu hermano y dile, tú eres un amado de Dios. Tú eres amado. Tú estás creyendo. Tú fuiste transformado. Y ahora Dios te dice, tú eres mi amado. ¿Sí dice amén? Y todo esto es porque Dios nos ha escogido. Otro hombre que podemos ver que también fue escogido fue Salomón. Digan, con sabiduría. ¿Cuántos de aquí son sabios? Digan amén. Primero de Crónicas 28:5 dice, de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón, mire lo que estaba diciendo el rey David, para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Entre muchos hijos, Dios escogió a Salomón. Y me dijo, tu hijo Salomón
es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo seré por él padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digan, mi Padre está en los cielos. ¿Sí lo cree? Dígalo así fuerte, digan, mi Padre está en los cielos. Eres hijo de un Dios todopoderoso. Eres hijo del Rey de Reyes. Eres hijo del Señor de Señores. Créetela. A tu Padre no se le dificulta nada. Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible. ¿Y cómo deben de ser sus hijos? Sabios y pacíficos, porque eso es lo que significa Salomón. Pacífico, pero era un hombre sabio. ¿Sí dice gloria a Dios? ¿Y si somos pacíficos? ¿Nos gusta la paz? ¿O eres de esos que dice, como dice mi pastor, de mecha corta, que luego explota? Y sí, te gusta la paz, porque llegas y paz, ¿verdad? No, seamos pacíficos, seamos sabios, seamos buscadores de esa paz. Entonces, recapitulando un poquito, yo creo, yo soy transformado, yo soy amado, ahora me estoy volviendo sabio y pacífico. ¿Sí dice amén? Vamos con otro personaje. Bernabé y Saulo. Este es algo en conjunto. Voltea con el que tienes a tu lado y dile, tenemos que caminar en conjunto. Tenemos que caminar juntos. Mientras ministraba al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Dice que la palabra de Bernabé, su significado es hijo de consolación o hijo de exhortación. Y Saulo viene de Saúl, que es pedido. Cuando nosotros combinamos las cositas un poquito y vemos lo que Dios estaba haciendo a través de Saulo y Bernabé, viene una consolación pedida. Si yo creo, si yo soy transformado, si yo soy amado, si yo, que veíamos anteriormente, soy sabio y pacífico, ¿qué me vuelvo? Un hijo de consolación. Porque aquel que esté en problemas puede llegarte a pedir consejo, y lo que va a encontrar a través de las palabras que el Espíritu Santo ponga en su corazón es esa consolación que tanto pedía, es esa consolación que necesitaba. A mí me ha ayudado mucho, a mí en lo personal, hermanos, me ha ayudado mucho a escuchar siempre la predicación del Señor, porque a veces vengo con problemas, vengo con aflicciones y le digo a mi pastor, ya no necesito practicarle lo que sentía, ya Dios me contestó todo. Porque Dios empezó a consolar mi corazón. Empezó lo que yo quería y lo que pedía. Eso fue lo que Dios me dijo a través de su palabra. Y sé que esto no me lo ha dicho solamente a mí, sino a muchos de vosotros. Dios les ha hablado a través de la predicación, los ha consolado, porque ustedes venían con una petición y ahora Dios se las consuela. Por eso, cuando tú eres escogido, tú te vuelves también una persona que consuela a través del Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor Jesucristo, me voy, pero no voy a dejar los huérfanos, los voy a dejar al Espíritu Santo, al Espíritu de consolación, porque no somos nosotros, lo vuelvo a repetir, es el Espíritu Santo. Dale ese aplauso a nuestro Dios. ¿Se dan cuenta lo maravilloso de lo que es ser escogidos? ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es el estar escogidos de parte de Dios? La palabra escogidos es Barhak, que significa escogido, probado, elegido, dar preferencia. Algo tan maravilloso que podemos ver a través de las letras hebreas es esa transmutación que de una palabra podemos combinar las palabras y nos lleva a otra relación. Porque si nosotros transmutamos las letras que hay ahí, si ustedes me ayudan, ya todos la conocen, ¿sí las alcanzan a ver? La primera letra, ¿cuál es? Santo Dios, es una Bet. ¿Sí dice amén? Después sigue una Het.
Y después una resh. Bet, het, resh. ¿Sí dice amén? Ahora, si nosotros la transmutamos y donde está la bet, ponemos la het, después la bet y después la resh, la palabra es haber. Y eso significa amigo o hermano. ¿Por qué creen que tanto a David, por qué creen que tanto a Abraham le llamaban amigo de Dios? Porque se vuelve uno su amigo y ahorita lo vamos a ver. Pero si nosotros volvemos a transmutar la letra y donde estaba la bet está la het y ahora donde estaba la het ponemos la resh, la palabra es jereb y significa espada. Y dice la palabra del Señor que su palabra es como espada de dos filos. ¿Qué nos da Dios? Una amistad, pero también nos da una poderosa espada, que es su palabra. Digan, yo tengo un amigo que me va a revelar, por lo que vamos a leer ahorita, dice en Juan 15:15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Digan, mi Señor me da a conocer lo que escucha allá arriba. El Espíritu Santo me da a conocer todo lo que escucha. Dios te considera un amigo porque te revela secretos. ¿Sí dice amén? ¿Y cómo te va a revelar esos secretos? A través de su palabra. Proverbios 18:24 dice, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay un amigo más unido que un hermano. ¿Sí dice amén? Cuando tú eres, si lee un poquito el contexto, está hablando acerca de la palabra, del poder de la palabra, de cómo hablamos. Si nosotros hablamos mucho, puedes tener una infinidad de amigos en esta tierra, pero al que le debemos de contar siempre todos nuestros anhelos, al que le debemos de contar todas nuestras cosas, es en esa intimidad a nuestro Señor. Es meternos en ese secreto. Por eso vemos aquí, y lo he tomado así, más que un amigo, es un hermano. Y dice que el Señor Jesucristo es el primogénito en medio de muchos hermanos. Él es tu hermano. ¿Quién te va a conocer? ¿Quién te va a entender? ¿Quién va a saber lo que necesitas sino nuestro Señor Jesucristo? Tú le pides consejo a uno de esta tierra y su consejo, lo primero que te va a decir, vente, vamos a echarnos una para que me cuentes tus penas. Y no es así. Pero cuando tú llegas a los pies del Señor y le empiezas a declarar lo que necesitas, dice que Él no es tardo para responder. Proverbios 19:4 dice, la riqueza añade a muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo. Digan, yo quiero riqueza. Entonces la lana me va a ayudar a tener amigos. No va por ahí. Digan, riqueza de sabiduría. Porque si tú eres un hombre con sabiduría, vas a empezar a tener muchos amigos que quieran impregnarse de esa sabiduría, que quieran conocer cómo es que tienes esa sabiduría. ¿Sí, sí, amén? ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Una ocasión dijeron, ¿cómo es que este hombre sin letras y del vulgo tenga tanta sabiduría? Porque esa sabiduría lo veíamos, esa sabiduría nos las da el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo soy rico en sabiduría, van a empezar a llegar amigos que quieran llenarse de sabiduría. Pero si yo soy pobre en sabiduría, aún el Señor se va a separar de nosotros. Ese es un peligro. Vamos a seguir viendo, vamos a ir terminando. Vamos terminando ya, mis hermanos. Lucas 18:7. Yo quiero terminar con esto, mis hermanos. Dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? La respuesta nos la da Daniel 10:12. Cuando dijeron, Daniel, amado de Dios, desde el primer día tus oraciones fueron escuchadas. Así que, hermanos, si tú eres un escogido de Dios, no dudes de que tu oración ya fue escuchada. Dice, ¿Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Hizo o no hizo justicia con Daniel? Daniel fue hallado como un sabio en medio de ese cautiverio.
Pero dice ese relato en Daniel 10 que hubo una potestad en los aires que estaba impidiendo que llegara esa bendición. El mensajero le dijo: voy ahora a pelear contra el príncipe de Persia, porque ha estorbado. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que nos justifica, ¿quién nos acusará? Así sube el acusador, y lo vemos en la vida de Job. Dice: ¿temerá Job a Dios en balde? Dios nos conoce y nos justifica. ¿Cometemos errores, hermanos? Sí, estamos en un cuerpo y somos carnales. Pero ese no va a ser justificación para que cometamos cada día el mismo error, sino que nosotros tenemos, dice el libro de Proverbios, que tenemos que ser como la luz de la aurora, de ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, hasta que el día sea perfecto. Tú eres un escogido de Dios que debes de subir cada día. Te caíste, levántate con la ayuda de Dios y pide perdón, y Él te justificará, porque no va a haber quien te acuse. En una ocasión le llevaron a mi Señor Jesucristo una mujer que la habían tomado en pleno acto del adulterio, decía. Y los fariseos y los escribas y los sabios de ese tiempo le dijeron: la ley dice que debe de apedrearse. Mi Señor Jesús, con toda tranquilidad, dice que empezó a escribir en tierra y les dijo que aquel que esté libre de pecado, láncele la primera piedra. Dice que poco a poco se fueron yendo. Cuando la mujer volteó, dijo: ¿dónde están los que te acusan? Ni yo mismo te acuso. Ese es el amor de Dios que tiene para con nosotros. Que cuando nos levantamos y pedimos perdón y nos separamos de ese pecado, Dios no hace más memoria de esos pecados. Segunda de Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soportó por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, y con ello la gloria eterna. Voltea con tu hermano y dile: tú tienes gloria eterna. Tú eres un linaje escogido. En esta tierra, preguntó el apóstol Pedro: Señor, nosotros te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Dice: ay, Pedrito, en esta tierra 100 veces más, y allá la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si se quiere poner sobre sus pies, dice Apocalipsis 17:14: estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Digan: mi Señor es vencedor. Porque el Señor es Señor de señores, Rey de reyes. Mi Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Dile: tú eres escogido y tú eres fiel. Hay muchas sillas vacías, pero este mensaje ha sido para esos escogidos fieles, que a pesar del cansancio, a pesar de los problemas, hoy estás aquí. Hoy viniste a escuchar una palabra de parte del Señor. Hoy viniste a escuchar un mensaje. No viniste a ver un hombre, viniste a escuchar la voz de Dios. Y Dios te ha dicho en esta noche: sí, tú eres mi escogido y eres fiel, porque estás aquí. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y solamente hagamos una oración de parte de Dios. Solamente dale un agradecimiento a Él. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y sé agradecido con Dios. Muchas gracias, bendito Dios. Papito, gracias, Padre, porque ciertamente a los ojos del mundo era vil y menospreciado. Ciertamente a los ojos de muchos no merecía nada.
Pero no hay con qué pagarte, Padre, ese sacrificio que hiciste para justificarme, para levantarme y ponerme ahora en lugares celestiales. Ahora somos fieles. Ahora somos escogidos. Ahora creemos en ti, bendito Dios. Ahora creemos que tú puedes hacer todas las cosas, Padre. Porque ahora creo en ti, Señor. Y creo que no hay nada imposible para ti. Hay luchas, hay pruebas, hay necesidades. Pero sé que con la ayuda de Dios saldremos adelante e iremos de victoria en victoria. Porque ahora recuerdo que tú me escogiste, que yo no te escogí a ti. Tú me llamaste y yo acudí a tu llamado, Señor. Aquí está tu iglesia, la cual tú has escogido, Padre. Tú has escogido este lugar para darte honor y gloria. Tú has escogido este lugar, bendito Dios, Señor, para llevar cada día más sabiduría a aquellos que escuchan tu palabra y a aquellos que ponen por obra tus mandamientos. Yo te agradezco, bendito Dios, por esta casa.